tema de hoy se llama Demonios es mi vida. ¿Cómo se llama? Bien, dice, ¿qué demonios es mi vida? Bueno, yo les voy a explicar por qué se llama así. Vamos a ir a la palabra en 2 de Corintios 12, del 7 al 10. Y dice así: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme y impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez el Señor me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, o bástate en mi gracia. Mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Y es por esto que me deleito en mis debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Vamos a aprender un poco de lo que dice aquí Pablo en su palabra. Pablo por medio de la palabra. Usted tiene que pensar que Pablo, el que escribió esto, no era una persona cualquiera. Si bien él tuvo en un comienzo perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos y estaba en contra del que se extendiera los seguidores del camino, los cristianos. Él tuvo un encuentro con Jesús y se transformó en una persona totalmente extraordinaria, una persona llena del Espíritu Santo, una persona que donde iba trastornando. Él escribió 13 cartas preciosas. Hay un libro en la Biblia que usted ha leído que se llama Hechos de los Apóstoles. Pero usted se pone a leer un poco más de Hechos de los Apóstoles, lo lee y en realidad debería llamarse Los Hechos de Pablo. Porque habla de dos apóstoles al principio y después habla de puro Pablo. Él hizo cosas tremendamente extraordinarias, sirvió al Señor con todo su corazón, se entregó hasta su propia vida para que la gente pudiera conocer a Jesús. Incluso él, en una parte dice que si dependiera de él, dejar su salvación, imagínense, dejar su salvación para que sus hermanos judíos pudieran ser salvos y conocer a Jesús, él lo haría. ¿Sabe qué él dice? Llega a decir eso. Para mí es tremendo, porque si bien yo amo a las personas, yo quiero que todos puedan conocer a Jesús, yo también quiero estar con Jesús. Y él dice, si de mí dependiera, si renunciando yo a Cristo, todos los otros pudieran conocerle y ser salvos, yo lo haría. Es un hombre extraordinario. Ya él vivía de otra forma su vida con el Señor. Pero aún así, el Señor le había revelado cosas maravillosas. Si usted lee los versículos anteriores de este capítulo, se da cuenta que Dios le revela que Él lo llevó al cielo, cosas preciosas que Él empieza a contar. Y Él, siendo esta persona, el Señor dice que se le dio un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás. ¿Para qué? Para que no se volviera orgulloso. Entonces uno tiene que pensar, si este hombre, varón de Dios, que buscaba sin duda la presencia del Señor, dice que se les dio este aguijón en carne para que no se volviera orgulloso, uno tiene que decir, bueno, ¿qué me queda a mí? ¿Qué me queda a mí? ¿Y por qué dice que no se volviera orgulloso? ¿De dónde iba a venir ese orgullo? De su interior. Porque mire lo que dice la palabra respecto a de qué nace de nuestro corazón. Aquí lo tengo. Mateo 15, 19 dice: pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. ¿Sabe qué? El mayor enemigo que uno tiene no está tanto en nuestro exterior. ¿Sabe dónde está? En nuestro propio corazón. En nuestro propio corazón. Entonces, hubo en este momento que tuvo Pablo,
Y él dice, se me dio un aguijón en mi carne, se me dio una espina en mi carne. Note algo, él dice, se me dio. No dice, sufro de un aguijón. Se me dio. ¿Qué significa se me dio? Por ejemplo, si yo tomo este celular y le digo a la Fran, toma, se lo doy, te lo doy. Gracias. Se lo dio, se lo doy. Ella no dice, oh, me sufrió. ¿Me entiende? Se lo dio. ¿Por qué le digo así? Porque cuando Pablo entendió para qué era ese aguijón, él no lo vio como un sufrimiento, sino lo vio como un don. ¿Sabe por qué? Porque ese tenía un propósito. Entonces ya no dice ya, me sufro por lo que estoy viviendo, sufro por este aguijón en la carne. La Biblia no especifica qué sería el aguijón en la carne. Hay gente que dice, estudiosos que dicen que quizá era una enfermedad, otros quizá que era un tormento constante, otros que peleaban con su autoestima, que era de baja autoestima, porque dice la palabra en algunas partes de la Biblia que la gente a veces lo tenía en baja autoestima, que habían otros que se creían súper apóstoles y entonces a veces lo menospreciaban. Entonces hay muchas formas que puedan decir que podría ser su aguijón. Gracias a Dios no nos reveló cuál era el aguijón, porque ahora cada uno de ustedes puede pensar, cada uno de nosotros podemos pensar, quizás hay un aguijón en nuestra carne. Quizás hay un aguijón en nuestra carne. Porque cuando habla del aguijón, también se traduce como espina. ¿Cuántos de ustedes, comiéndose un pescado, se han clavado una espina? ¿Cuántos de ustedes se han clavado? Varios, sí. ¿Duele o no duele? Duele. Ojalá no se la hayan tragado. ¿O cuántos de ustedes, no sé, trabajando con las plantitas, se han pinchado con una espina? ¿Cuántos se han pinchado? Varios también. ¿Duele o no duele? Duele. ¿Pero alguno está muerto porque se pinchó? No, ¿cierto? O ya, vamos a otra cosa. ¿Cuántos de ustedes, tomando un palito, se han enterrado una astilla? ¡Ay! La astilla puede ser muy chiquitita, puede ser muy pequeña, puede ser que no la pueda ni siquiera ver y que tengo que sacarla con una pinza. ¿Pero duele o no duele? Y después cuando me la saco, ¿sigue doliendo o no sigue doliendo? Sigue doliendo, sigue molestando. Puede ser muy pequeña, puede ser muy chiquitito, puede ser solo ese pinchazo, pero duele un montón y molesta, pero no es de muerte. A menos que, no sé, se pincha en un lugar muy específico y puede no sé qué pasar, pero en general un aguijón, una espina, no es algo que va a producir muerte, pero sí va a producir una incomodidad. Cuando usted se saca la espina del dedito, cuando se saca la astilla, el dedito no le deja de doler al tiro, sino que le queda incomodando, ¿cierto? Y dura unos cuanto tiempo incomodando esa espina. Entonces nosotros tenemos que entender que hay situaciones en nuestra vida, pueden ser, como les digo, usted vea qué pasa en su vida. Puede ser una enfermedad, puede ser una situación difícil, puede ser un pensamiento que lo está atormentando, porque dice, fue un demonio Satanás, un mensajero de Satanás a atormentarme. ¿Qué estaba haciendo el mensajero de Satanás? Atormentando a Pablo. ¿Pero él se rindió? No. ¿Él dejó o se sintió afligido y quedó ahí? No. Él siguió avanzando. Entonces, ¿cómo usted puede identificar que hay un aguijón en su carne? Quizá hay un aguijón en su carne. Porque si hay una enfermedad, ¿qué nosotros hacemos? ¿Oramos o no? Oramos. ¿Cómo vamos a saber si hay algo que está sucediendo en nuestra vida que tiene un propósito mayor? Algo que nos está incomodando, algo que quizás no nos guste, que nos desagrada, pero que va a tener un propósito mayor en nuestra vida. ¿Cómo lo voy a saber? ¿Qué hizo Pablo? Miren lo que dice Pablo. Dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. ¿Sabe qué? ¿Cómo usted va a saber si hay un aguijón o es algún ataque del enemigo? Usted tiene que orar.
Pablo no se quedó quieto con lo que estaba sintiendo. Él se puso a orar, se puso a clamar y empezó a decirle al Señor, Señor, quítame este aguijón, quítame esto que estoy sintiendo, quítame esta molestia, quítame esto. Dice la palabra, ¿cuántas veces oró? Dice que oró 3 veces. Uno podría decir, no, específicamente oró 3 veces, pero también podría significar que oró constantemente por esta situación, porque los judíos, cuando hablaban de 3, generalmente hablaban de una constante. Entonces, él podría haber orado muchas veces por esta situación. Seguramente la primera vez que oró y el Señor no le respondió con sanidad. ¿Cómo le respondió? Le dijo, bástate de mi gracia. Cuando lo llamó por segunda vez y sentía todavía el aguijón, ¿sabe cómo le respondió el Señor? Bástate de mi gracia. ¿Cómo le respondió la tercera vez que sentía el aguijón molestando, incomodando en su vida? El que respondió, bástate de mi gracia. Muchas veces nosotros nos ponemos a orar al Señor y oramos una sola vez, y como el Señor no nos responde esa primera vez, ya decimos, ya el Señor no responde y nos rendimos y nos cansamos y no seguimos clamando. Y nos detenemos ahí pensando que Dios no quiere responderme. ¿Sabe, iglesia amada? Dios siempre quiere responderle. Dios siempre tiene un mensaje para usted. Dios siempre quiere direccionarle. Dios siempre quiere decirle qué está pasando en su vida. Dios siempre quiere hablarle a su corazón. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Lo mismo que hizo Pablo, porque Pablo seguía sus propios consejos. ¿Qué dice la palabra que hacía? ¿Qué aconsejó Pablo? En Filipenses 4:6. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ya ha hecho. ¿Sabe qué? Pablo, ¿qué hizo cuando sintió este aguijón? Tomó su propio consejo y dijo, voy a orar. Oró una vez, no recibió respuesta que él esperaba. Él esperaba, claro, que fuera sano, claro, que la espina hubiera salido, pero no recibió esa respuesta. Oró una segunda vez y no recibió esa respuesta. Oró una tercera vez y no recibió esa respuesta. Amada iglesia, usted tiene que orar. Y tiene que orar hasta que Dios responda. Muchas veces nosotros oramos y, como les decía yo, o nos cansamos de orar. Nos cansamos de orar porque Dios no responde, y a veces nos enojamos con el Señor porque el Señor no hace lo que nosotros queremos que Él haga, pensando que nuestra voluntad es mejor que la de Dios. Nosotros tenemos que entender que la voluntad de Dios está sobre nuestra voluntad y es mejor que nuestra voluntad. Entonces, cuando nosotros comprendemos eso, tenemos la capacidad de entender que no siempre se van a hacer las cosas como yo quiero. No siempre va a ser a mi forma de que yo quiero, pero va a ser de una forma mejor, porque es a la forma de Dios. ¿Sabe qué? Entonces, yo le animo a algo. Si usted tiene una necesidad, ore, clame y no se detenga de orar hasta que Dios le dé la respuesta. La respuesta puede ser sí, puede ser no, puede ser espera, pero el Señor va a responder. No se canse antes. Muchas veces también nosotros mismos pensamos que hay que pedirle una sola vez más al Señor, porque si le pidiéramos 2 veces fuera como una falta de fe. Yo le pido por esto al Señor y le pedí, no sé, que el Señor trajera a mi familia para que lo conociera. Y ya le pedí una vez. Y como que voy a pedirle una segunda vez, digo, no, pero si ya lo pedí una vez y tengo que creer lo que pedí primeramente. Amada iglesia, pida hasta que Dios responda. No es falta de fe, es mayor su fe cuando empieza a pedir, empieza a clamar. Ahí está aplicando su fe de que Dios puede hacer algo, que usted quizás no lo puede hacer, pero Dios sí lo puede hacer. Que Dios puede cambiar. Cuando usted ora, usted le está diciendo al Señor, Señor, yo dependo de ti, no dependo de mí. Cuando usted ora, usted está diciéndole al Señor humildemente, Padre, yo sé que tú tienes el control, yo sé que tú tienes el poder, yo sé que tú puedes cambiar las circunstancias y yo no. Por lo tanto, por eso te las pido a ti, mi Señor. Y ahí usted va a entrar a otra dimensión de la oración. Pablo, como les dije,
no se quedó estancado pensando en esto. Él oró hasta recibir una respuesta. Y la respuesta no fue la que él esperaba, obviamente. ¿A quién le gustaría tener ese aguijón siempre en su cuerpo, en su mente? A nadie. A Pablo no le gustaba, obviamente, pero le hacía bien, porque lo mantenía humilde. ¿Y sabe qué? Eso era lo mejor, porque Dios no puede trabajar en un corazón orgulloso. Dice la palabra que Él resiste al orgulloso y exalta al humilde. ¿Por qué? Porque para estar con el Señor, uno tiene que ser humilde para entender que le necesita. Si usted cree que no necesita al Señor, entonces Dios no se va a entrometer con usted porque usted cree que no le necesita. Si usted cree que Dios no va, si usted cree que con usted es suficiente, que sus fuerzas son suficientes, que sus capacidades son suficientes, que sus recursos son suficientes, que usted es suficiente para su vida, no espere que Dios actúe en su vida. Pero si usted es honesto con el Señor y le dice, Señor, yo no puedo sin ti. Yo no puedo sin ti. Yo te necesito a ti para que tú me guíes en todas las áreas de mi vida. ¿Sabe qué va a hacer Dios con usted? Dios va a poder manifestarse poderosamente en su corazón. Y usted va a poder comprender si tiene una espina o no tiene una espina. Y si tiene la espina, usted ya no va a estar enojado con el Señor, molesto con el Señor, sino va a estar agradecido con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que le lleva a orar es una bendición. Toda situación que lo lleve a orar es una bendición. Uno puede decir, ¿en serio? Hay situaciones difíciles, complejas, que me causan tristeza, que me causan dolor y me llevan a orar, ¿son bendición? Sí, porque lo llevó a orar, porque lo llevó a buscar del Señor, porque lo llevó a depender de Él, porque lo llevó a tener una relación más profunda con el Señor. ¿Sabe qué? Yo personalmente, mi momento más triste, mi momento más doloroso han sido los momentos donde más he buscado la presencia del Señor y más he recibido su consuelo. Donde mi vida ha pasado a un siguiente nivel en mi relación con el Señor. Han sido en esos momentos. Entonces yo no podría decir al Señor, Señor, yo no quiero vivirlos nuevamente. Si pudiera no vivirlos, yo quiero vivirlos. Porque esos me llevaron a tener una relación más profunda contigo. Si pudiera no vivirlos, quiero vivirlos. Aunque la sufrí, la pasé mal, pero me acercaron a ti. ¿Sabe qué? Toda situación que lo lleve a buscar del Señor es una bendición. Porque todo lo que el enemigo quería hacer contra su vida, Dios lo transforma de una manera poderosa en bendición. Porque cuando el Señor dice, bástate de mi gracia, usted sabe lo que significa la gracia. Es más allá que la misericordia. Yo le puedo tener misericordia a una persona, perdonarle algo. Pero el Señor no solamente nos perdonó nuestro pecado, nos dio vida eterna. Fue más allá. Por eso Él dice, bástate de mi gracia. Yo te doy más de lo que tú ni siquiera, no puedo decir que mereces. Una muestra de la gracia de Dios la podemos ver, una muestra nomás, en la vida de José. Cuando usted ve la vida de José, se la voy a resumir la historia para el que no se la sepa. Usted vivía con 11 hermanos. Sus hermanos tenían envidia, lo vendieron a Egipto y después todo el mundo tuvo hambre, pero Egipto tenía alimento. José pasó por distintas circunstancias que llegó a ser el segundo después del faraón y era el que administraba los alimentos. Vinieron sus hermanos que lo habían vendido, se acercaron a él y no lo reconocieron, pero José sí lo reconoció. ¿Sabe qué podría haber hecho José en ese momento? Al ver a sus hermanos que lo habían traicionado, que habían roto su confianza, que lo habían vendido como un esclavo, ¿cuál podría ser la respuesta más común? Lo más natural. Si ellos vienen a mí a buscar alimento y ellos fueron los que me vendieron, yo no les vendo alimento. Yo no. Si mira lo que me hicieron, yo por su culpa estaba aquí. Pero ¿qué hizo José? Les demostró misericordia.
¿Y qué hizo? Les perdonó no solamente la vida, sino que los bendijo y mostró una muestra de la gracia, podríamos decir, que no solamente les perdonó la vida, sino que les dio alimento y le invitó a vivir con él, donde nunca más le iba a faltar comida. ¿Ves lo que es la gracia? Por eso cuando el Señor le dice, bástate de mi gracia, bástate de lo que yo te puedo dar. O sea, te dice, depende completamente de mí. Y aunque estés aguijón, depende de mí, porque vas a salir victorioso. Y ese aguijón ya no va a ser una molestia, ya no va a ser un malestar, ya no va a ser un sufrimiento, sino que todo lo contrario, tú lo vas a ver como una bendición, porque te está permitiendo estar más cerca de tu Señor. Amén. Entonces ya no le tenga miedo al aguijón, no le tenga miedo más a esa espina, porque el Señor lo puede usar para cuidar su vida. Con Pablo lo hizo así. Mire, imagínense si en Pablo hubiera nacido el orgullo. Todo su ministerio se cae abajo. Dios ya no lo puede usar. El evangelio que él predicaba por todas las ciudades, que él evangelizó, hubiera quedado paralizado. El mensaje de Cristo, no sé qué hubiera pasado con él, hubiera sido terrible. No sé si hubiéramos nosotros haber podido conocerlo a nuestro Señor, si eso hubiera pasado. Si Pablo hubiera dejado que el orgullo llenara su corazón. Pero Pablo, gracias al aguijón puesto, dado que lo vio como un regalo de Dios, se mantuvo humilde. Mantengámonos humildes, amada iglesia, y va a ver cómo Dios le empieza a usar poderosamente para ser de bendición para todo el que está a su alrededor. Usted será bendición para su familia, para sus amigos, porque usted tiene a Cristo en su corazón. Amén. Y por último, vamos a seguir con el versículo. Mire lo que dice. Porque cuando soy débil, soy fuerte. El versículo 9 que dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en las privaciones, las persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nosotros como seres humanos, lo normal que queremos hacer es ocultar nuestras debilidades y mostrar nuestra fortaleza. Queremos todo lo que nos muestre débil, queremos esconderlo lo más profundo, que nadie lo pueda ver, que nadie lo pueda notar. Pero ¿sabe qué? Yo ahora le invito a que usted piense en su debilidad. Piense en su debilidad. Piense cuáles son sus debilidades. Y mientras usted piensa en sus debilidades, crea lo que dice la palabra, que Él se va a fortalecer en esa debilidad. Si usted era en la área que usted hubiera sido débil, ahora usted piense, ahora esa es mi fortaleza. Si usted tenía problemas económicos y veía que esa era su debilidad, ahora será su fortaleza. Si usted tenía problemas de autoestima y sentía que no tenía valor, ahora ese será su fortaleza. Nosotros somos como ciudades amuralladas y nuestras debilidades son como grietas. Pero el Señor, ¿qué dice? Que Él va a poner torres fuertes en cada una de esas grietas. Usted ya no se avergüence de su debilidad, no se avergüence de lo que está pasando. Mire, Pablo dice, yo no me avergüenzo ya de mis debilidades, de los insultos que he recibido, de las privaciones. ¿A quién le gustaría decir, no, a mí en todos lados me insultan? Yo donde voy todos se ríen de mí, todos me insultan. Donde voy todos me golpean. Donde voy nadie me quiere. Dice Pablo, yo ahora me jacto de eso. Eso para mí son bendición, porque el Señor se fortalece en esas debilidades donde había gente que se reía de mí. Hay otros que están creyendo en el mensaje que estoy entregando. Mientras me están golpeando, otros están siendo sanados por el mensaje que estoy predicando. Pablo por eso se podía jactar, porque en esas debilidades Dios estaba haciendo fuerte.
Cuando él mostró su debilidad, el Señor pudo actuar en su vida. Cuando su debilidad quedó al descubierto, ahí el Señor dijo, ahora sí, yo puedo obrar en ti, porque ya no hay orgullo en tu corazón. No hay nada en que te puedas jactar de lo que tú puedas lograr, pero ahora te puedes jactar de lo que yo estoy haciendo en ti. Amada iglesia, usted piense un minuto, ¿cuál es su debilidad? Piense un minuto, cierre su ojito y piense un minuto, ¿cuál es su debilidad? ¿A dónde veía que Satanás estaba, quizás usted pensaba que estaba ganando en su vida, que estaba logrando su objetivo en su vida? Piense un poquito en eso. Piense unos segundos. Yo sé que usted ya ahora sabe cuál es esa debilidad. Y ahora usted la va a empezar a ver como su mayor fortaleza. Si usted era una persona temerosa, el Señor le va a dar valentía. Porque ahora nos vamos a empezar a ver cómo Dios nos mira. ¿Sabe qué? En el tiempo de Gedeón era un hombre cobarde. Era una persona que andaba escondida porque venían los madianitas y los atacaban constantemente. Y él se escondía tratando de guardar algo. Pero cuando el Señor lo vio y mandó a un ángel a verlo y a darle un mensaje, él no le dijo, mira, ahí está el hombre cobarde. Él le dijo, ahí estás, hombre esforzado y valiente. El Señor lo dijo como él lo veía, que su debilidad iba a ser su fortaleza. Gedeón por naturaleza era un cobarde, pero el Señor lo veía fuerte. El Señor lo veía valiente. Si usted tenía debilidades en cualquier área, en el área sexual, ahora esa va a ser su fortaleza. Si tenía alguna adicción, ahora también esa va a ser su fortaleza. Si usted en su matrimonio estaba flaqueando y esa sentía que era su debilidad, ahora usted va a tener un matrimonio fuerte porque esa va a ser su fortaleza. Donde veíamos nuestra debilidad, donde Satanás quería vernos caer, vernos destruidos y tratar de tomar dominio sobre nuestras vidas, ese es el lugar donde el Señor actuará y formará su fortaleza. Ahí está tu fortaleza. Entonces, ya basta de apenarnos por nuestras debilidades. Jactémonos de nuestras debilidades, porque esas son nuestras fortalezas en Cristo. Si usted depende de Cristo, todo eso se transforma en fortaleza. Usted tenía áreas fuertes, amén, pero sus debilidades ahora van a ser más fuertes que su fortaleza, porque usted depende de Cristo. Dependa de Cristo. Entonces, cuando venga un aguijón de parte del Señor a impedirle que se vuelva orgulloso o a impedirle que salga cualquier cosa de su corazón, esos malos pensamientos, la lujuria, la mentira, el robo, si empiezan a salir de su corazón y el Señor le manda un aguijón para frenar eso, usted no se enoje con el Señor, usted no se moleste con eso. Usted diga, Señor, gracias porque me estás salvando de algo peor. Tú me estás bendiciendo. Esto ya no lo veo como una herida, lo veo como una bendición. Ya no lo veo como un malestar, como un dolor, sino lo veo como un regalo. Porque Pablo después lo vio como un regalo de parte de Dios. Y el Señor es poderoso en hacer que todas las estrategias del enemigo que tenía contra su vida, el Señor las puede transformar en bendiciones para su vida. Tal como Balaam quería maldecir al pueblo de Israel, el Señor la transformó en bendiciones. El Señor puede hacer eso con usted, si usted depende del Señor. No tenga temor. No tenga temor en decir, esta es mi debilidad, porque ahí es donde Dios se va a glorificar. Que el Señor se glorifique en cada uno de ustedes. Si usted quiere tomar esta decisión, le invito a ponerse de pie en estos momentos. Y usted va a hacer un compromiso con el Señor si lo desea, porque es personal.
Usted le va a decir al Señor, Señor, con su ojito cerrado donde usted está, si lo desea, es personal. Con los ojitos cerrados le va a decir, Señor, yo quiero depender de ti. Señor, yo quiero vivir para ti. Ya no quiero más avergonzarme por mis debilidades y esconderlas en un cajón. Señor, me jacto de mi debilidad, porque tú la vas a transformar en mi mayor fortaleza y será mi testimonio de vida para el mundo lo que tú has hecho en mí. Señor, me comprometo delante de ti a perseverar en mi oración. Si tú no me respondes una primera vez, voy a seguir orando, voy a seguir clamando hasta escuchar la respuesta a mi oración. No me voy a cansar, no me voy a fatigar, no voy a enojarme contigo, Señor. Simplemente voy a seguir orando hasta escuchar la respuesta que tú tienes para mi vida. Padre Celestial, entiendo que todo lo que viene de tu parte tiene un propósito y es para mí una bendición. Te alabo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Puede darle un aplauso al Señor?